Bueno, desde hace varias semanas y cada día más se ha ido tensionando el sistema de salud, sobre todo los servicios de unidades de cuidados intensivos y de urgencia. De hecho, la noche de ayer la clínica Bupa Santiago anunció el cierre temporal de su servicio de urgencias, pues el centro alcanzó el 100% de su capacidad. Vamos hasta el lugar. Consuelo Aguilera nos va a contar más detalles de las repercusiones que esto ha tenido y lo que significa también para el sistema. Consuelo, ¿qué tal? Hola, Seba, muy buenos días. Bastante preocupación hay por la situación que se vive acá en la comuna de La Florida, particularmente luego de que la clínica Bupa anunciara el cierre de su unidad de urgencia. Fue durante las horas de ayer en la noche, tal como tú lo mencionabas, pero ahora permanece cerrada. Eso sí, hay una salvedad. Están recibiendo a los pacientes que llegan en estado crítico. De hecho, hace un momento conversamos con una funcionaria y ella nos señalaba que durante la noche sí tuvieron algunos ingresos, pero de pacientes que estaban en riesgo vital o bien muy graves. Si es que no es así, lo están derivando a otros centros asistenciales porque en verdad, la verdad es que el recinto está absolutamente colapsado, no tienen camas críticas y solamente tienen camas disponibles de baja complejidad, pero están justamente reservadas para aquellas personas que lleguen en un estado muy complejo de salud. Vamos a revisar la imagen porque hasta ahora hay algo de movimiento ya aquí en la clínica. De hecho, hemos visto que han llegado algunos autos que han tenido que devolverse inmediatamente. Los guardias acá los paran y los hacen retornar al punto de origen porque la verdad es que no se puede ingresar al área de urgencia. Si vienen a consultas o otro tipo de atenciones, ahí sí pueden ingresar y no hay mayor problema. Estamos también a la espera de una vocería por parte del jefe de la unidad de urgencia. Va a ser a eso de las 11 de la mañana para también conocer qué es lo que va a pasar en los días posteriores, porque esta clínica, si bien es una clínica privada, atiende a gran cantidad de pacientes acá en la comuna de La Florida. Si consideramos a nivel nacional, actualmente hay 182 camas críticas disponibles, según la última información que entregó el ministro de Salud. Es decir, que el sistema está muy exigido. De hecho, el personal de salud también está muy exigido. Se habla también de que se van a convertir más camas, pero la verdad es que el proceso de reconversión es bastante difícil considerando el ausentismo laboral que hay en el área de la salud, que se produce justamente por lo desgastado que está el personal. Les comentaba entonces que pudimos conversar con una de las funcionarias de acá del recinto. Nos decía que están absolutamente colapsados, que también el personal está muy cansado, muy deteriorado por todos los meses que han tenido que trabajar durante la pandemia, pero que esperan poder abrir prontamente además el área de urgencia porque saben lo importante también que es su funcionamiento. Pasemos a escuchar parte de lo que pudimos conversar con ella. Cerrada la urgencia no está, igual se están recibiendo casos, pero verdaderamente críticos y de urgencia, se están recibiendo. De hecho, anoche nosotros tuvimos pacientes críticos que recibimos en pabellón, ya, pero ya urgencia como casos más leves, no, porque no hay espacio, no tenemos cama, ya las camas críticas están todas ocupadas. Lamentable, pero no es solamente aquí en Bupa, eso yo creo que también en otros establecimientos. Yo también trabajo en un hospital público y pasa exactamente lo mismo. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando turnos de 24 horas. A veces muchos de nosotros haciendo doble turno porque muchos de nuestros colegas también se han enfermado. Entonces ha sido también bien complicado y desgastador. Personal de la salud entonces que está muy fatigado, muy cansado por todos estos meses que han tenido que trabajar durante la pandemia, reforzando los turnos. También nos señalaba que, por ejemplo, cuando falta alguna de las personas tienen que reforzar el turno, por lo tanto hay personas que, tal como ella lo señalaba, han tenido que hacer turnos muy largos, lo que provoca también mayor cansancio. Eso mientras además se siguen repletando los recintos asistenciales. De hecho, debido a la saturación de la red asistencial, el Ministerio de Salud hace unos días anunció que se iban a habilitar camas en los centros de atención primaria para pacientes menos complejos, a la espera justamente de que se vayan desocupando lentamente las camas críticas, algo que no ha sido bien recibido por algunos trabajadores de la salud. De hecho, señalan que el personal en esos recintos no es apto para atender a pacientes que eventualmente podrían complicarse su estado de salud. Dicen que podría ser incluso una situación un poco peligrosa, pero la verdad es que es una de las alternativas que ya se puso en marcha para poder atender a mayor cantidad de pacientes. Lo otro también bien importante destacar es que la mayoría de los pacientes que actualmente están internados en unidades de pacientes críticos son los que no se han vacunado. Por lo tanto, es muy importante reforzar el llamado a las personas para que
participen en este proceso de vacunación respeten también el calendario, es decir, que el día que les corresponda vacunarse se acerquen a cualquiera de los vacunatorios a lo largo del país para ser parte de este proceso y para así también ir disminuyendo el altísimo nivel de ocupación de camas críticas que está en torno a un 97%. De hecho, ese fue el principal criterio que se tomó el día de ayer para decretar esta cuarentena en la región, esta cuarentena total en la región metropolitana. Si bien son varios los factores que inciden en esta decisión, la subsecretaria de Salud Pública precisó que se debía principalmente al altísimo nivel de ocupación de las camas críticas. Hubo palabras del subsecretario de Redes Asistenciales para referirse a la ocupación de las camas y también al eventual dilema de la última cama que podría venir en las últimas semanas debido a estos altos niveles de ocupación. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Estos pacientes están en esta unidad de observación prolongada y en caso de que no respondan luego de algunas horas, que pueden ser 8, 10, 12 horas, si no hay respuesta favorable, estos pacientes a través de lo que se llama la red integrada de urgencia son derivados inmediatamente a un centro hospitalario en donde, al igual que cualquier paciente que consulta, va a tener la atención médica disponible y si requiere de un respirador, va a tener su respirador, así como más de 200 personas todos los días acceden a una cama de cuidados intensivos. Ayer el Ministerio de Salud informó 7.716 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 3.266 pacientes están hospitalizados y de ellos 2.796 están con ventilación mecánica. Con esto además la región metropolitana está con una positividad de un 12%. Todos esos factores entonces, además de lo que ya comentábamos, la altísima ocupación de las camas críticas con solo 182 camas disponibles, hicieron que finalmente el Ministerio tomara esta decisión de decretar esta cuarentena total en la región metropolitana, algo que sabemos que es bastante complejo para las personas, también para distintos gremios, pero la verdad es que según lo que detallaba la autoridad sanitaria, finalmente la medida más efectiva para disminuir la ocupación de camas críticas. Es lo que busca finalmente el Ministerio de Salud con esta estrategia. Lo otro también muy importante, lo que señalábamos anteriormente, reiterar el llamado a participar del proceso de vacunación. Lo decían también el día de ayer las autoridades. Es la única forma de comenzar a disminuir los casos y sobre todo la ocupación de camas críticas, porque si bien los casos han bajado respecto a la semana pasada, al menos acá en la región metropolitana, las camas críticas siguen siendo la piedra de tope, porque siempre hay un desfase además entre el aumento o la disminución de casos y la ocupación o desocupación de camas críticas. Se habla de 2 semanas en promedio que tarda en reflejarse un factor en el otro, por lo tanto se espera que esta cuarentena total en la región metropolitana se extienda por al menos 2 semanas para que efectivamente se vea una disminución en la ocupación. Escuchemos de todas formas lo que dijo la subsecretaria de Salud Pública respecto a esta cuarentena acá en la región metropolitana. La región metropolitana es la región que nos preocupa de mayor manera, porque a pesar que la última semana este aumento que venía alrededor de un 10% disminuyó a un 4%, sigue siendo la región donde viven más de 8 millones de chilenos, que nos preocupa enormemente y por eso a partir de estos próximos días, del día sábado, toda la región metropolitana se encontrará en cuarentena. La situación de las camas críticas es uno de los elementos importantes, particularmente que estamos entrando al invierno. La estrategia de vacunación es uno de los pilares esenciales, pero también las medidas de autocuidado y obviamente la disminución de movilidad, y vamos a seguir tomando aquellas medidas que sean necesarias. Situación muy preocupante entonces en la región metropolitana. La clínica Bupa cerró su unidad de urgencia. Ya lo habíamos visto que había sucedido en semanas anteriores con otros recintos médicos. Por lo tanto, el principal llamado sigue siendo la responsabilidad individual de cada uno, a cuidarse, a mantenerse en la casa si es que es posible, entendiendo además sin duda todas las dificultades que podría generar esta nueva cuarentena. La idea es que las personas que puedan realizarla se queden en sus domicilios para así disminuir los casos nuevos y por ende también la carga en la red asistencial. Sí, exacto, y finalmente las medidas de cuarentena solo van a ser efectivas en las medidas que se respeten, efectivamente, que se genere esa disminución de movilidad que se necesita y por otra parte avanzar en el proceso de vacunación también, cuando gran parte, más del 80% de los que llegan a la UCI son personas que no han recibido su vacuna. Bueno, eso dice mucho también de la importancia de avanzar en ese plan, sobre todo cuando quedan todavía muchísimos rezagados. Gracias por ese despacho, Consuelo, que esté muy bien. Nos vemos, buenos días. Vamos a ir a otro.